Perfecto, buenos días hermanos, Dios les bendiga. El tema de hoy, ¿verdad?, es cómo nos cambia la Biblia. Bueno, vamos a esperar un poquito, ¿verdad?, que nuestras hermanas compartan todos los bosquejos. La semana pasada, ¿verdad?, estuvimos estudiando un poco sobre por qué, ¿verdad?, podemos confiar en la Biblia. Descubrimos que había aspectos, ¿verdad?, científicos, había aspectos históricos, ¿verdad?, que demostraban que todo el contenido de la Biblia es cierto, que es una inspiración de Dios y que podemos confiar en ella. Ahora, el día de hoy vamos a estudiar cómo nos cambia la Biblia. Y esto es algo muy importante y quiero que presten mucha atención porque todos los 7 puntos que vamos a ver el día de hoy van a tratar sobre ese aspecto, sobre cómo la palabra de Dios cambia nuestras vidas. ¿Cuál es o qué es lo que hace la Biblia en la vida de una persona que cree en Cristo, que ha decidido confiar en Cristo? Muy bien. Primero comenzamos diciendo que la Biblia no es cualquier libro. ¿A quién le gusta leer aquí? A varios nos gusta leer, pero la Biblia tiene una particularidad que es un libro distinto. No es como cualquier libro, no es como el libro, por ejemplo, no sé si alguno ha leído, por ejemplo, la Ilíada o la Odisea, ¿verdad? Estos libros que vemos a veces en el colegio. La Biblia va mucho más allá que un simple libro. Es un libro que está inspirado por Dios. Y hay una palabra que estudiamos en la primera parte de esta serie, y no sé si alguno lo recuerda, es la palabra teopeustos. Teopeustos. Este término en griego significa claramente que la Biblia no puede ser un libro común, no puede ser un libro como, digamos, los otros, porque tiene una particularidad, y es que es un libro inspirado por Dios. ¿Qué significa inspirado? Que viene de la esencia de Dios. O sea, Dios habla a través de este libro. Por lo tanto, no puede ser como cualquier libro. Tiene que tener algo distinto, ¿cierto? Tiene un poder sobrenatural de cambiar vidas, que ningún otro libro lo tiene. La razón por la que tiene el poder para cambiar las vidas es porque es la palabra de Dios. ¿Alguien aquí, la Biblia le ha cambiado su vida? Yo creo que todos. Si usted está aquí en esta mañana es porque la Biblia le ha cambiado su vida, porque hay una semilla en su corazón que ha hecho un cambio, que ha dado un fruto y que usted ha decidido acercarse a Dios. Por lo tanto, la Biblia tiene ese poder de cambiar nuestras vidas. Eso es muy importante que lo entendamos, porque no puede ser cualquier libro, no es cualquier libro. Muy bien. La palabra de Dios es lo más poderoso del universo. De hecho, la Biblia dice que el universo fue creado, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Dios habló a la existencia, Dios nos dio el universo simplemente por haber hablado. Es decir, Dios dijo, hágase la luz, ¿y qué pasó? Se hizo la luz. De esa forma, ¿verdad? Por la palabra de Dios. Una y otra vez Dios habla y así sucede. Dios habla y inmediatamente sucede. Por miles de años, los científicos creían que el universo era infinito y eterno, que no tuvo principio y no tuvo fin. Sabemos que eso ya no es verdad. ¿Alguno ha escuchado acerca de la teoría de la relatividad de Einstein? Quizás en el colegio, ¿verdad? La vimos un poquito, pero todas estas teorías demostraron que el universo no nació, o sea, sin un principio, tuvo que tener un origen. Algunos de ellos lo llaman el Big Bang, no sé si lo han escuchado, o la gran explosión, pero nosotros le llamamos que fue la palabra de Dios, que fue el poder de Dios, que dio inicio al universo, que dio vida, que dijo haya luz, hubo luz, dijo sepárense las aguas, ¿verdad?, de la oscuridad, creó las aguas, creó los océanos, creó los animales que están en la tierra. No fue un producto de un Big Bang, no fue un producto de las teorías que dice Stephen Hawking, creo que es el nombre de este científico británico, que él decía así, todo tiene que tener un origen, pero él consideraba que Dios no era real. Pero nosotros sí sabemos que Dios es real. No sé si alguien recuerda la semana pasada que vimos cuando Isaías dice que Dios está sentado sobre ¿qué cosa? Sobre la redondez ¿de qué? De la tierra. Entonces la Biblia mostró como un antecedente, mucho antes de saberse que era realmente redonda, que era redonda. Dios lo afirmó en su palabra. Dios tenía ese antecedente allí plasmado en su palabra, pero la humanidad, ¿verdad?,
como arrogantes que somos, no lo creíamos. Y todas estas teorías hasta ahora han demostrado que definitivamente el universo y la Tierra tuvo un inicio y, como dice la palabra, también va a tener un fin. ¿Ok? Vamos a ver en Salmos 33:6, nos dice: el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Esto fue lo que hizo el Señor. El Señor habló y los cielos fueron creados. Solo sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Nos lo dice Salmo. La tierra no existe de la nada. No es producto de... Bueno, puede ser, ¿verdad?, que haya habido una explosión, que pum, y surgió todo. Pero la causa de esa explosión, si así lo quieres creer, es la palabra de Dios. Es el poder de Dios. Muy bien. Las cosas no suceden por sí de la nada. Cuando hay una causa y efecto, hay causa que crea el efecto. La palabra de Dios es esa causa. Así que habló la palabra de Dios, que haya luz y hubo luz. Dios dijo que se haga esto y boom, que se haga lo otro, boom. Una y otra vez lo hizo Dios. Cuando Jesús caminó por este planeta hace 2000 años, resucitó a personas simplemente ¿por qué? ¿Qué hacía Jesús? Lo hablaba. Jesús lo decía. Y su palabra tenía el poder para levantar muertos, para sanar enfermos, para alimentar a miles de personas. ¿Y quiénes fueron testigos de eso? ¿Fue una persona testigo? No. Eran todas aquellas multitudes que seguían a Jesús. Y por eso podemos confiar en la palabra. Porque no era un testigo. Eran muchos testigos, eran muchas personas que vieron los milagros que Jesús hacía por el poder de su palabra. Amén. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Hermanos, ni usted ni yo tenemos ese tipo de poder. Estemos claros en eso. No tenemos el poder de decir que salga una vaca de aquí y va a salir una vaca, ¿verdad que no? No podemos hacerlo. Usted y yo no tenemos ese poder. Pero Dios tiene ese poder, y eso quiero que quede claro en esta mañana. Dios tiene el poder para dar vida, para salvar a lo que se había perdido. Dios tiene ese poder, y es el poder que se manifiesta a través de su palabra. ¿Usted cree que no es un milagro que el ser humano crezca, que el ser humano tenga... ¿Por qué nosotros tenemos rasgos parecidos a nuestros padres? Esto es una ciencia que el mundo no entiende. Es una ciencia solo de Dios. Es el poder de Dios. Jesús dijo, ¿verdad?, que sus palabras eran más que palabras, eran espíritu de vida. La Biblia dice en Juan 6:63, y creo que allí lo tenemos. ¿Qué dice Jesús? Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Creo que no entendemos el significado de esto. Jesús dice que son vida. No es muerte, no es algo que no se puede tocar, es vida. Eso dice el Señor, que sus palabras son vida, que sus palabras pueden darle a una persona que estaba muerta vida. Eso hace la palabra del Señor. En otras palabras, Jesús dice que cuando habla no solo son palabras, estamos hablando de un poder espiritual, estamos hablando de vida espiritual, cosas que pueden transformar a la sociedad, transformar la historia, transformar a las personas. Pueden hacer lo que creemos que es imposible. Hebreos 4:12, creo que lo tenemos también, ¿sí? Nos dice, la palabra de Dios es viva y poderosa. La palabra del Señor realmente está viva, es viva y es poderosa. La palabra viva es en griego sao, y esto significa, ¿verdad?, que tiene vida, que puede dar vida. Eso es un término que se vincula un poco, ¿verdad?, a zoología, al estudio de los animales. Por eso es que el zoológico se llama zoológico, ¿verdad?, por zoo. Pero este término lo que quiere decir que hay vida. Eso es lo que está diciéndonos esta palabra, que es viva y poderosa. No solo son palabras. Cuando usted ha creído en el Señor, cuando ha creído en los milagros de Dios, usted no puede considerar que solo son palabras, es vida y es poder. Es poderosa, tiene energía para cambiar cosas.
La Biblia dice que es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Usted cree que un libro, por ejemplo, de autoayuda puede tener este poder? ¿Alguien ha leído un libro de autoayuda? ¿Alguien ha leído algún libro para decir, bueno, qué puedo hacer para corregir mis errores, verdad? No sé, hay un libro que se llama Tus zonas erróneas, ¿verdad? Que este autor lo que hace es identificar qué cosas tenemos que hacer para ser más, digamos, óptimos en lo que hacemos, ser menos perezosos, ser menos perdedores de tiempo, o sea, perder tanto tiempo, ¿verdad?, para hacer algo. Él analiza este tipo de cosas. Pero vea la diferencia con la palabra de Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted lee la palabra de Dios, ¿ella qué hace? Ella identifica las intenciones que usted tiene. Descubre lo que hay en su corazón. Le muestra a usted como un espejo lo que usted tiene en su corazón. Las intenciones que usted tiene en él. Y no solamente hace eso, sino que penetra hasta lo más profundo del alma. Tiene ese poder. Tiene el poder para cambiar a una persona que pensaba cosas o tenía ideas muy alejadas, ¿verdad?, de la voluntad de Dios, para hacerla una nueva persona. Y este es el poder que tiene la Biblia. La palabra de Dios tiene la capacidad de señalar lo que está mal en mi vida, lo que necesito corregir en mi vida, lo que yo realmente necesito. No es como una sierra eléctrica, ¿verdad? Es como un bisturí que puede hacer el trabajo delicado que toca hacer en mi vida. Es exactamente lo que yo necesito. Vea que la palabra dice, no es como una sierra eléctrica, es decir, no lo va a agarrar usted y le va a hacer no. Va a ser como un bisturí que va a descubrir eso que está mal en usted, que está mal en mí, y lo va a quitar y lo va a limpiar. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y eso es lo que venimos a estudiar el día de hoy. ¿Cuál es ese poder? El poder que cambia nuestras vidas. La persona que se acerca a Cristo no puede ser igual. La persona que escucha la palabra de Dios, la persona que pone en práctica la palabra de Dios, no puede ser igual. Tiene que haber un cambio. Necesito eso, necesito un cambio en mi vida cuando me acerco al Señor. Y vamos a ver rápidamente qué es la definición de cambiar. Cambiar es dejar una cosa o situación, ¿para qué? Para tomar otra. Eso nos lo dice, ¿verdad?, la Real Academia Española. También cambiar es modificar la apariencia, condición o comportamiento. Eso hace la palabra del Señor. Cambiar nuestro comportamiento, cambiar nuestra vida, cambiar lo que usted cree que está bien, pero no está tan bien como usted cree. Realmente ese es el poder que tiene la palabra del Señor, cambiarnos. Entonces, también había un pastor de Chicago hace 100 años, ¿verdad? Él dijo algo muy importante. La Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento. La Biblia fue dada para cambiar nuestras vidas. Escuche esto, la palabra de Dios no fue dada para que usted aprenda y aprenda y aprenda y memorice todos los versículos. La Biblia fue dada para que usted tuviese un cambio en su vida, para que usted no fuese la misma persona que fue ayer, para que usted no fuese la misma persona que fue hace muchos años atrás. Y por eso ella es viva, porque todo el tiempo va trabajando en nosotros. No es que ya yo lo aprendí todo, es que yo sigo aprendiendo de la palabra. Amén. Entonces, ¿cómo me cambia la palabra de Dios? Según este estudio, hay 7 maneras en las que el Señor me cambia, y ahí tiene usted para llenar el primer punto. La primera manera que cambia la palabra de Dios mi vida es que renueva mi vida. Eso hace la palabra del Señor, y apúntelo, renovando mi vida. Pero, ¿qué significa renovar mi vida? Significa que cuando mi vida se está derrumbando, cuando mi vida está en una cuerda, ¿verdad?, así, tambaleando, que no sé a dónde voy, no sé qué estoy haciendo en mi vida, la palabra de Dios puede renovarla y puede darle una nueva vida. Ese es el poder de la palabra del Señor. Él me da una nueva vida, me da un nuevo comienzo, me permite empezar de nuevo. La Biblia lo llama nacer de nuevo. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Qué le dijo el Señor a Zaqueo?
Le dijo, tienes que nacer de nuevo, Zaqueo. Y Zaqueo, con todo aquel conocimiento, decía, pero ¿cómo tengo que nacer de nuevo si ya estoy aquí, soy un viejo? Pero el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y eso es lo que hace la palabra del Señor renovando nuestra vida. Tenemos que nacer de nuevo, como el Señor le dijo a Zaqueo. Vamos a leer Santiago 1:18, creo que es la cita que nos viene a continuación. La Biblia dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Notemos lo que dice, mediante la palabra de verdad. Es un nacimiento espiritual. La salvación viene a través de la palabra de la verdad. Vea esto, sin la palabra de Dios no podemos ser salvos. Sin la palabra de Dios no estaríamos en dirección hacia el cielo. ¿Usted se imagina no tener a la Biblia? ¿Qué pasaría con la humanidad si no tuviese la palabra de Dios? Si no se hubiese recopilado todo de una forma tan perfecta y hubiese llegado a nuestras manos. ¿Qué sería de nosotros, hermanos? Es importante que sepamos la importancia de la palabra de Dios. ¿Pero por qué? No sabríamos que existe un cielo si no tuviésemos la palabra de Dios. Si no fuera por este libro, no sabríamos que Jesús murió en una cruz y que resucitó al tercer día y que lo hizo para salvarnos. No sabríamos cómo confiar en Él, no sabríamos el propósito de nuestras vidas, no sabríamos nada de lo que necesitamos saber para conocer a Dios sin su palabra. Entonces es importante que entendamos que la palabra de Dios tiene ese poder, el poder de renovar nuestras vidas. Dios no está en silencio. El que puede estar sordo somos nosotros. El que puede tener un montón de cera en su oído y no escucha la palabra, somos nosotros. Pero Dios no está en silencio. Hasta cuando usted pasa una prueba y siente que no hay salida, Dios igual está ahí con usted y está hablándole a usted y está diciéndole que tiene que aprender algo de esa prueba. Pero Dios nunca está en silencio. Siempre va a haber un propósito. Dios ha elegido revelarse a sí mismo porque Él desea que lo conozcamos. Dios sabe todo sobre nosotros. Él quiere que sepamos acerca de Él. Leamos segunda de Timoteo, creo que es de la cita que viene, Timoteo 3:15. Dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo que desde su niñez él conoce la palabra de Dios y que esa palabra tiene el poder de salvarlo, hermano. Esa palabra tiene el poder de salvarte. Esa palabra tiene el poder de hacer un cambio en su vida, de darle una nueva vida. Este libro es el que nos muestra el camino hacia el cielo. ¿Alguien quiere ir al cielo? Vamos a ver, despertémonos. ¿Alguien quiere ir al cielo? Yo quiero ir al cielo, hermanos. Como decía una vez en una prédica hace un par de semanas, no tiene sentido que usted, conociendo de la palabra del Señor, que usted viviendo una vida consagrada a Dios, después venga y pierda todo lo que usted ha hecho. No tiene sentido. Usted fue llamado para ser salvo. Usted fue llamado para cumplir el propósito que Dios quiere que usted cumpla en esta tierra. No tiene sentido que sabiendo todo lo que sabemos, decidamos apartarnos de Dios. No tiene sentido. Desde mi punto de vista, no tiene sentido. La Biblia es a menudo comparada con una semilla. Es como una semilla plantada en su vida. Una vez que se arraiga en nuestro corazón, comienza a brotar y crecer y entonces comienza a dar frutos. ¿Qué son esos frutos? Son los cambios. Ese es el fruto. Que la palabra, al ser germinada y al crecer, va a dar el fruto de un cambio en su vida, un fruto de arrepentimiento, un cambio. Usted ya no va a ser la misma persona y por eso renueva nuestra vida. La Biblia dice en 1 de Pedro 1:23, ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera. ¿Qué significa perecedera? Que no tiene vida, ¿verdad? O sea, que va a acabar. No somos nacidos de una simiente perecedera, somos nacidos de una simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios, que es viva y permanece.
Y aquí, ¿verdad? Si alguno tuviese una Biblia, o bueno, tiene aquí la cita, subraye, ¿verdad? Vive y permanece. La palabra de Dios entonces no son solo palabras, está viva. De hecho, Santiago también dice, acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios, salvarnos. Hermanos, no es cualquier cosa. Hermano y amigo que me escucha, no es cualquier cosa que seamos salvos. Usted sabe que apartados de Dios nada podemos hacer. Usted sabe que Dios vino a buscar lo que se había perdido. Usted sabe que cuando estábamos apartados de Dios éramos enemigos de Dios. Y el poder que tiene su palabra es darles salvación. No podemos perder una salvación tan grande. No podemos, hermanos. Ni por lo más atractivo que se vea en este mundo, usted puede perder una salvación tan grande. Entonces, el poder de Dios, el primer cambio que hace en nuestras vidas, es que renueva nuestras vidas. Nos da nueva vida. Nos hace cumplir, ¿verdad?, lo que el Señor le dijo a Zaqueo. Zaqueo, tienes que nacer de nuevo. Nosotros somos como Zaqueo en ese momento. Necesitamos de su palabra para poder nacer de nuevo. No es que volvemos al vientre, ¿verdad?, que fue lo que le dijo Zaqueo. No es que tenemos que volver a nacer. Es que tenemos que tener un nacimiento espiritual, ser una nueva persona espiritualmente. Vamos a ver el segundo punto. Dice, la segunda forma que la palabra de Dios cambia nuestras vidas es erradicando mi culpa. Y aquí, si alguien es valiente, quiero preguntarles, ¿alguien ha sentido culpa? Muy poquitos alzamos las manos. Yo he sentido culpa. Yo me he equivocado, hermano. Y estoy segura que todos en algún momento nos hemos equivocado. Pero el poder de Dios, y quiero que entienda esto, el poder de Dios tiene el poder de erradicar su culpa, de quitar su culpa, de cambiar, de limpiar ese sentimiento. Y es hermoso, hermano, porque luego viene una paz que usted no entiende. Una paz porque ya no estamos en conflicto con Dios. La mayoría de las personas en el mundo están atrapadas en una culpa, ¿verdad? En un sentimiento de culpa. No dejan su pasado, ¿verdad? Su pasado los está ahí persiguiendo, lo que pasaron cuando eran niños, alguna situación que vivieron en su juventud, algo que vivieron y los marcó. No salen de esa situación. Pero la palabra de Dios tiene el poder de borrar, de quitar todo ese sentimiento, todo aquello que nos genera un sentimiento de culpa. Ya eso está atrás. Veamos por qué. Dios no quiere que usted pase toda su vida así, lanzándose como por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Dios no quiere que usted viva así. Dios no quiere que nosotros vivamos así. Dios quiere que seamos libres de nuestra culpa, de aquellas cosas por las cuales Él murió en la cruz y nos hizo libres. Él quiere que seamos libres de todo aquello que no nos pertenece ya. Claro, es una decisión, ¿verdad? Usted toma esa decisión. Hace un tiempo, una persona que amo mucho me dijo que sentía que había hecho cosas muy malas. Era una persona muy joven, es una persona muy joven. Y me decía, Jenny, es que yo creo que Dios no me puede perdonar. Y yo le decía, ¿cómo alguien tan joven tiene ese tipo de sentimientos? Alguien que, no sé, solo se dedica a estudiar y a estar en su casa. Pero había algo en su corazón que le hacía sentir que Dios no le podía perdonar. Usted sabe la carga que tiene un joven al sentir ese tipo de sentimiento. Y yo lo que le dije, oremos y vamos a pedirle a Dios que te quite ese tipo de sentimiento. Creo que en esos días oramos por varios días y en uno de los días por primera vez aceptó a Cristo. Yo nunca le había escuchado decir acepto al Señor y para mí era algo que me entiende, que no me daba mucha tranquilidad porque, repito, es alguien a quien amo. Es alguien que creció escuchando la palabra de Dios en su casa, en las iglesias.
y tener esa carga emocional de que Dios no la podía perdonar, era algo que a mí me dolía demasiado. Y llegué y me senté con esta persona y oramos y aceptó al Señor. Y fue libre de eso. Gracias a Dios fue libre de eso. Pero hermanos, nosotros no tenemos ese poder. Quien tiene el poder de quitar ese dolor, de limpiar a la persona, de darle ese respiro, porque no es algo con lo que uno debería de nacer, no es natural que uno viva así. Dios no nos llamó a que viviéramos así. Y esta persona fue libre y aceptó a Cristo. Y sigo orando por ella porque aún tiene mucho que aprender. Entonces Dios es quien puede quitarnos ese tipo de culpa de nuestros corazones. Eso es importante que lo entendamos. Dios tiene ese poder. Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Fíjese esto, no hay ninguna condenación. Ya usted, todo sentimiento de alguna culpa, de algún hecho que usted tuvo en el pasado, ya olvídelo. No hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pero aquí hay una condición. ¿Qué es lo que dice este versículo? ¿Alguien puede decírmelo? ¿Cuál es la condición que dice este versículo? ¿Cuál? Para los que están unidos. Muy bien, hermano. Hermano, tranquilo, ¿verdad? Puede hablar. A mí me gusta que hablemos. Para los que están unidos a Cristo no hay ninguna condenación, pero necesitamos estar unidos. Y si usted no está unido, puede que esa condenación esté ahí como redondeando su cabeza. Necesita ser libre de eso, pero necesita unirse a Cristo. Esto significa que todas las cosas malas que hicimos están en nuestro pasado. Ya Cristo pagó el castigo en la cruz. Dios no tiene un dedo señalando tus errores del pasado, entonces déjalo atrás. Esto es un gran alivio, ¿verdad? Efesios 5:25-26 dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Y vea esta frase, ¿verdad? Mediante la palabra. Vuelve a decir que el poder está en la palabra. Ese es el poder. No es en Jenny, no es en el hermano, no. Es en la palabra del Señor. Es la palabra del Señor la que tiene el poder de santificarnos. Cuando tomo la palabra de Dios y lleno mi mente con ella, ¿qué pasa? Cuando usted lee la Biblia, y aquí quiero que me preste atención, cuando usted lee la Biblia, cuando usted se congrega, cuando usted succiona lo que la palabra dice, cuando no solamente es oidor, que olvida la palabra, sino que se hace hacedor de ella, Dios lava su mente. La palabra lava su mente. La palabra lava cualquier sentimiento que no debe estar en su corazón. Lava. Usted lava, ¿verdad? Yo lavo ropa y usted lava y ¿qué pasa? Queda limpia. Ese es el poder de la palabra de Dios. Lavar nuestra mente, dejarla limpia de cualquier suciedad, de cualquier basura, de cualquier cosa mala, de cualquier vergüenza, de cualquier pecado de su vida. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Me limpia el interior. Se trata de una limpieza espiritual para que mi culpa sea erradicada. En una ocasión Jesús le dijo a sus 12 seguidores en Juan 15:3, vamos a ver si la tenemos, Juan 15:3 nos dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Eso le dice Jesús a sus seguidores, a sus discípulos. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Hay un poder de limpieza en la Biblia. Elimina la culpabilidad de mi vida al enseñarme la verdad. Vamos con el tercer punto de cómo la palabra puede cambiar nuestra vida. Y el siguiente punto es activando mi fe. Ese es el poder también que tiene la palabra de Dios, activar nuestra fe. Y esto es muy importante porque nos da confianza. Usted sabe que la mayoría de las personas no solemos tener confianza. Como que nos atemorizamos, ¿verdad? Y de hecho pasa también en la congregación. Y usted... vea, siéntase en casa. Aquí todos somos iguales. Aquí todos somos hermanos. Aquí todos somos una familia.
Pero la mayoría de las personas suelen tener mucho temor, mucha desconfianza, así como que les cuesta, ¿verdad? Por ejemplo, poder asumir un riesgo, poder hacer algo, están mejor en su zona de confort. La mayoría de la gente no son valientes. Tenemos miedo, por ejemplo, a la muerte. Tenemos miedo, por ejemplo, a fracasar en una decisión que tomemos. Tenemos miedo hasta de que salgamos y nos pase algo en la calle. ¿Y cuántos no experimentamos en el 2020? Cuando teníamos este virus, ¿verdad? Que era como un enemigo invisible que nadie veía. Hermano, yo en una ocasión tuve que orar y sacar todo ese tipo de pensamientos, porque de la nada, así empecé como a sentirme mal. Y yo, pero si yo respiro bien, ¿qué pasa? Y todo era producto de lo que estaba en mi cabeza, de las noticias que escuchaba, de los reportes que escuchaba, y uno mismo, ¿verdad? Se mete todo ese miedo y todo ese temor en la cabeza. ¿Alguno lo experimentó? Pues yo lo experimenté, especialmente en ese año, en el 2020. Pero la Biblia, y por eso era tan importante en ese año, ¿verdad? Escuchar la palabra, leer la palabra, ver las prédicas así fuera online, porque necesitábamos llenarnos de la palabra de Dios. Fue un año difícil, fue un año muy duro. Y imagínense, ¿verdad? Yo toda mi familia está en Venezuela. Y yo solamente decía, Dios, escuchaba a mi mamá de pronto un día que me decía, es que vieras que me siento mal. Y yo, Dios mío. Ellos nunca supieron que tenían COVID, pero tuvieron COVID. Nunca se hicieron la prueba, pero todos los síntomas eran de COVID. En ese tiempo ni siquiera se sabía que se quitaba el olfato. O sea, fue el principio, ¿verdad? Y lo único que a nosotros nos sostenía era la palabra del Señor. La fe de que todo esto iba a pasar en los días duros y en los días no tan duros. Romanos 10:17 dice algo muy importante. La fe viene como resultado ¿de qué? Léalo. De oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene, leámoslo todos, hermanos, la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Eso es lo que nos da la confianza, lo que nos da fe de continuar. La confianza, ¿verdad?, de que Dios tiene el control. Por eso a veces, digamos, una vez lo mencionó el pastor, pero yo, digamos, opino lo mismo. No sé cómo hacen las personas para vivir sin conocer a Cristo. Es demasiado difícil. Si para uno es un poco difícil, ¿verdad?, digamos, entender las cosas, no sé cómo lo hacen las personas que no conocen a Cristo. Si alguna vez has leído un verso en la Biblia y de repente tú dices, yo puedo hacer esto, yo puedo confiar en el Señor, y entonces entiendes que tu fe está aumentando, que hay un cambio en tu vida. Y fíjense, ¿verdad?, que en esta parte se menciona, ¿verdad?, que la Biblia no es como un libro de autoayuda. Hay muchos libros, ¿verdad?, que le dicen a las personas, haga esto, haga lo otro, y realmente la persona pues cree que le va a resultar. Pero ese libro, lamentablemente, no tiene el poder de hacer realmente un cambio en su vida. De hecho, voy a ser muy honesta, solo el único libro de autoayuda que he leído fue en la universidad, que me lo mandó a leer mi profesora. Pero realmente yo no le encuentro sentido a estos libros, porque el mejor libro que yo tengo para guiarme, para decirme, no haga esto, sea ordenado, sea prudente, ¿quién me lo dice? Me lo dice la Biblia. No necesito leerlo en otro libro. Allí está. La Biblia le dice a usted hasta cómo tiene que trabajar. Que tiene que trabajar pensando que es para el Señor. Todo se lo dice la Biblia. No necesitamos un libro de autoayuda para entender el poder que Dios puede, digamos, el poder que Dios tiene para transformar nuestras vidas. Y podemos decir, puedo hacer todas las cosas porque Cristo es quien me fortalece. Esta es la diferencia entre la Biblia y los libros de autoayuda. Estos libros suelen decir algunas cosas buenas, ellos te pueden decir lo que hay que hacer, solo que no te dan el poder para hacerlo. Lees un libro de autoayuda que dice, si realmente quieres tener éxito en la vida, tienes que dejar de preocuparte. ¿Sabes lo difícil que es dejar de preocuparse? Es súper difícil.
pero solamente Dios puede darnos la paz que necesitamos y se lo entregamos al Señor. ¿Alguien ha hecho esa oración? ¿Alguien le ha dicho al Señor, Señor, ya yo no puedo con esto? Te lo encomiendo, te lo entrego porque ya yo no puedo con esto. Y hermanos, Dios tiene el control y toma esa situación. Y ya usted es libre de cargar ese peso en la espalda, porque no es natural que usted se preocupe. Ya lo sabemos, no es natural. Los niños no se preocupan y no es natural que nosotros nos preocupemos. Dios tiene el control de todo. El poder de la palabra de Dios no solo te dice qué hacer, te da el poder para hacerlo. Además, aumenta nuestra fe. Cada uno de nosotros experimentamos momentos difíciles. Yo aquí apunté, ¿verdad? En el año 2018, creo que ha sido la crisis más fuerte que yo he experimentado en mi vida. En el año 2018, en mi casa, no había comida suficiente. Mi hermana tenía que caminar desde la casa hasta el centro de la ciudad. Eso era casi 40 minutos caminando, para poder ella tomar el bus que la llevaba hasta la universidad. Yo ya estaba trabajando y mi salario no alcanzaba para nada. Yo trabajaba, ¿sabe por qué trabajaba en ese lugar? Por una bolsa de comida que nos daban al mes. Porque de esa manera yo apoyaba a mi familia para el sustento de la casa. Año 2018 yo vivía en Venezuela. Era una situación sumamente difícil. Y en un momento yo veía la situación y decía, Señor, yo no entiendo qué está pasando. Lloraba porque mi hermana se iba caminando. Lloraba porque no había suficiente comida. Una vez les conté que yo comí yuca 3 veces en el día, desayuno, almuerzo y cena, y gracias a Dios. Eso pasó en mi vida en el año 2018. Y en mi casa, ¿verdad? Mi papá siempre ha tenido una muy buena actitud en los problemas, ¿verdad? Y era como, esto es lo que hay, vamos adelante. Pero no era, hermano, que uno no podía, ¿verdad? Pensar que al día siguiente la situación iba a mejorar. Era sumamente difícil en ese año. Y me acuerdo que yo lloraba, y lloraba, y lloraba, y yo asistía a la iglesia y lloraba, y escuchaba las palabras y lloraba. No tenía, mi corazón estaba tan triste. Y en una ocasión una hermana en Cristo estaba en mi lugar de trabajo, me arrinconó y me dijo, vamos a orar. Necesitamos orar, necesitamos pedir al Señor que ya te quite este dolor. Y recuerdo que ese día cuando llegó mi papá al trabajo, no sé por qué, pero casualmente ese día los 2 cauchos cauchos es llantas, me explico. Las 2 llantas del carro explotaron. Y yo me quedé viendo el carro y solamente vi al cielo y le dije, Señor, gracias. No me voy a preocupar más, no me voy a angustiar más. Y todo ese dolor y toda esa preocupación que yo tenía en mi corazón se fue. Y tuve que predicar en la iglesia. ¿Y sabe lo que prediqué? Lo que decía Filipenses 4, 11 al 13. Eso no lo va a encontrar allí. Filipenses dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fue la palabra que a mí me alentó. Esa fue la palabra que en ese tiempo tan difícil yo le decía al Señor, ok, esto es lo que a mí me tocó vivir, pero voy a aprender a vivir tanto en abundancia como en escasez. Y voy a estar contenta con lo que me toque vivir. No es un libro de autoayuda. No es un libro de autoayuda lo que puede hacer sentir mejor al hombre. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios fue la que a mí me consoló y la que usted lo consuela cuando está viviendo una situación difícil. Y créame, por algo Dios permite que usted viva esa situación. De hecho, yo creo que ya desde ese momento, si me tocaba comer lo mismo, no me preocupaba. Si nos tocaba que caminar más, hermano, era lo que me tocaba hacer y lo hacía.
Pero esa era la actitud, ¿verdad? Ante ese problema, lo que a uno pues lo envuelve, o sea, dependiendo de cuál sea su actitud, va a ser cómo usted va a pasar la prueba. El Señor me dio la fe para entender que eso iba a pasar. La fe para confiar en sus promesas, de que Él es el proveedor. Esto es algo muy importante que quiero que entienda, porque en mi vida, a mí me toca mucho pensar en mi familia. Y Dios me ha demostrado que no soy yo la fuente, sino que Él es la fuente. No soy yo. En una ocasión casi me vuelvo loca intentando resolver un problema y Dios me dijo, no, es usted, soy yo. Y Él proveyó todo lo que mi familia necesitaba cuando yo tenía las manos amarradas. Dios tiene ese poder. Y no sé si algún día usted lo va a experimentar, pero Dios tiene ese poder. Su palabra tiene ese poder. Su palabra tiene el poder para aumentar nuestra fe y para entender que todo va a pasar. Y que Dios va a proveer todo lo que usted necesita. Eso me lo enseñó el Señor y me lo sigue enseñando todos los días. Fíjese que Josué dice en Éxodo capítulo 23, 29 y 30, yo no sé si está la cita, le decía el Señor que Él no podía asumir el llevar al pueblo, ¿verdad?, hasta esa nueva tierra. Él decía, yo no puedo. José, ¿verdad?, pensaba al igual que nosotros, ¿cómo voy a hacer todo esto? Y Dios le enseñó que no era en su tiempo, que no era a su modo, que no era en su ritmo, que era en el ritmo de Dios, y que le iba a llevar toda la vida a Josué cumplir ese propósito. Y en toda esa vida estoy segura de que Dios aumentaba su fe, de que cada vez que Josué vencía un obstáculo, iba aumentando esa fe en él. Pero ese es el primer pensamiento que pasa por la mente humana, no puedo. Pero Dios dice, usted puede, confía en mí. Y yo soy un testigo de eso, hermano. Confiemos en el Señor, confiemos en su palabra y que su fe aumente en nuestras vidas. Vamos a leer el punto 4. La cuarta cosa que la Biblia puede hacer en tu vida es estimular mi crecimiento. Escríbalo, estimular mi crecimiento. En Hechos 20, Pablo le dice a la gente de la ciudad de Éfeso, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. ¿Entendemos este punto? Estimular mi crecimiento. Dios tiene ese poder. Pablo se los dice a estas personas de Éfeso, les dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. ¿Pero qué significa darles una herencia entre todos los santificados? La herencia es lo que obtienes por ser parte de una familia que es legítimamente tuya. Usted sabe a qué familia pertenece, ¿verdad? Usted pertenece a la familia de Dios, si le ha aceptado como su Salvador. Usted pertenece a una familia que lo ama, que lo cuida y que tiene un Padre que todo lo puede. Estoy segura que si usted fuese heredero de una persona con mucho poder, obviamente usted se va a presentar, ¿verdad?, el día que la persona ya no esté y va a pedir su parte. Entonces nosotros también tenemos que pedir nuestra parte al ser familia de Dios. Cuando te conviertes en un seguidor de Jesús, cuando pones tus vidas en las manos de Cristo, cuando confías en Él para ser salvo, no eres más un creyente, eres una persona perteneciente a esa familia, a ese territorio, te conviertes en una parte de Dios. Ahora tienes los privilegios de la familia, hay responsabilidades y hay privilegios en la familia de Dios. La Biblia dice que tienes una herencia espiritual que vas a ganar de Dios, no solo aquí en la tierra, sino eternamente en el cielo. Y por cierto, Dios es mucho más rico que cualquier persona que está en la tierra. Usted sabe eso, sabe lo maravilloso que es que la Biblia nos estimula a que creamos, a que entendamos y a que vivamos como parte de la familia de Dios,
a que creamos en las promesas del Señor. Dios tiene muchos beneficios para nosotros en la palabra. No es tampoco, ¿verdad?, el objetivo que usted diga, bueno, es que ya sé por qué tengo que seguir a Dios, voy a recibir muchas cosas. No. Recuerde que Dios conoce las intenciones del corazón. Pero es importante que usted entienda que cuando forma parte de la familia de Dios, Dios tiene promesas para nuestras vidas. Dios dice que no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Y esa es una promesa muy hermosa para nuestras vidas, que no haya ninguna condenación y que podamos tener entrada a esas bodas del Cordero, ¿verdad?, que estemos allá en el cielo. Vamos a leer Timoteo 3, del 16 al 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Esto lo vimos la semana pasada. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir, a fin de ¿qué? De que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El propósito de la Biblia es ayudarte a vivir el propósito que Dios tiene para tu vida. La Biblia, ¿verdad?, te va a equipar y te va a enseñar todo lo que tienes que hacer para cumplir el propósito, para que estés plenamente listo para enfrentar la vida y hasta para estar en la eternidad. Ahora veamos un pequeño resumen de lo que dice ese versículo. Dice, la Biblia, ¿verdad?, es útil para enseñar, reprender, corregir y para instruir. ¿Pero por qué? Primero, la enseñanza es que Dios muestra el camino. Es decir, sabemos cuál es el camino para llegar al Señor. Eso es enseñar. Reprender es cuando Dios me muestra cómo me salí del camino y ahora estoy en la zanja. Eso se llama reprender. Entonces la Biblia hace todo este tipo de cosas. ¿Para qué? Para que el siervo del Señor crezca. Para que el siervo del Señor se mantenga en el camino del Señor. También corrige. Es la forma en la que yo vuelvo al camino, el camino correcto para la vida. Y no, además, ¿verdad?, nos instruye, es decir, es como hago para permanecer en el camino. Este es el poder que tiene la palabra del Señor. Por eso dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Leámoslo, para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado. Por eso es que la palabra del Señor estimula nuestro crecimiento, nos ayuda a permanecer en el camino, nos ayuda a corregir nuestros pasos cuando estamos haciendo cosas que no debemos hacer. Nos exhorta, nos ayuda a entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces no es tampoco lógico que la persona que acepta al Señor se quede como un niño, ¿verdad? Pablo lo dice, ya no podéis seguir comiendo alimento, ¿verdad?, muy fácil de digerir, gracias. No, el siervo de Dios tiene que aprender a comer comida sólida. Usted tiene que crecer y la palabra de Dios tiene ese propósito, ayudarlo a crecer. La quinta forma es que la Biblia cambia mi vida iluminando mi mente. Vamos a verlo en la pantalla. Allí lo puedo apuntar. Iluminando mi mente. Aquí vamos a leer varios versículos del Salmo 119. Primero leamos cómo es que Dios enciende la luz. Salmo 119, versículo 130. Dice, la enseñanza de tus palabras ilumina y hasta la gente sencilla las entiende. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Cuando usted está en una oscuridad, llega la palabra e ilumina su entendimiento. Le enseña lo que usted no está entendiendo. La palabra de Dios tiene ese poder de que lo que usted no entendía, o por qué llegué a esta tierra, muchas personas se lo preguntan. Yo conozco a varias personas que no creen en Dios e intentan buscar cualquier teoría para no creer en Dios. Pero la palabra dice que ella es luz. Se necesita humildad también, porque sin humildad usted pues va a tener la arrogancia y la palabra no va a poder iluminarlo.
Pero el fin de la palabra, la enseñanza de tus palabras ilumina y hasta la gente sencilla las entiende. No es un conocimiento que esté lejos de ningún tipo digamos, de posición social. Todos tenemos acceso a la palabra del Señor. Así que Dios quiere usar su palabra para iluminar cada una de nuestras mentes. Él quiere iluminar nuestra mente hacia la verdad, que es Él, ¿verdad? Con la verdad de tomar el siguiente paso, la próxima dirección que vaya a tomar en nuestras vidas, con la verdad de cómo manejar los sentimientos que estoy teniendo, con la verdad de cómo manejar las dificultades en las relaciones y en los éxitos. Ese es el poder que tiene esta palabra también, iluminar nuestro conocimiento, nuestra mente, para poder saber qué es lo que tenemos que hacer frente a cada situación. Vamos a leer también el Salmo 119, versículo 99, que dice: tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Y fíjese la palabra clave, medito. ¿Qué significa meditar? Lo vieron la semana pasada. Es estar allí. No solamente es leer la palabra de Dios, no es correr y leerla. De hecho, no sé si alguno recuerda, pero el pastor dio como una instrucción hace un par de semanas de que a partir del 1 de septiembre intentáramos, ¿verdad?, leer tanto en la mañana como en la noche. Y nosotros, ¿verdad?, estamos leyendo 1 de Corintios, mañana y noche. Y digamos, he descubierto cosas que ni siquiera sabía de Corintios, porque no tenía, digamos, la concentración, ¿verdad?, de leerlas. He visto, por si alguno no sabía y yo no sabía, que allí es donde está contenido que la palabra tiene, digamos, que las profecías, el propósito es exhortar, exhortar, hacer las 3 funciones que menciona el pastor, dar consolación a nuestras vidas. Todo eso está en 1 de Corintios. Pero si nosotros no tomamos el tiempo de leerla, no vamos a saber que eso está en ella. Pero es necesario meditar en ella. Meditar en la palabra es necesario. No solamente es leerla ahí, ¿verdad?, todo apurado, sino que realmente meditar es que yo tome el tiempo para al menos razonar lo que estoy leyendo, aunque sea un versículo, hermano. Si usted lee todo lo puede en Cristo que me fortalece, medite por qué la palabra dice todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y si lo acaba de ver, vio que habían 2 versículos anteriores que dicen que sé vivir en abundancia y en escasez. Entonces la palabra lo que me está diciendo es que en todo momento, ¿verdad?, esté pasando por la situación que esté pasando, debo confiar en que todo lo puedo en Cristo. Pero si yo lo leo rápidamente, no me voy a meditar en ella. Entonces no voy a tener mucha luz, porque para que yo pueda tener luz necesito meditar en ella. Necesito que ella realmente encuentre un espacio habitable en mi mente. Eso nos recuerda que la meditación es la clave para encender la luz en muchas ocasiones. La meditación no es perder la razón, sino que es concentrar tu mente en la palabra de Dios. Todos estos son para que Dios pueda encender la luz en nuestras vidas. Eso es lo que quiere hacer en mi vida. Eso es lo que quiere hacer en su vida. Y uno de mis salmos favoritos es el Salmo 119, versículo 105, creo que lo tenemos también. Nos dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. ¿Alguien lo ha leído? Este es uno de los versículos, fue uno de los primeros que me memoricé cuando estaba pequeña. Mi abuela lo tenía en un cuadro. Entonces siempre leía: lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Eso es lo que quiere el Señor. Cuando usted está en una oscuridad, cuando está confundido, cuando no sabe, ¿verdad?, qué paso hacer, qué paso seguir, la palabra de Dios es una lámpara que ilumina su camino. Pero la lámpara necesita que usted la lea. Si usted no la lee, si usted no medita en ella, entonces no va a haber luz. Porque necesito que la palabra sea leída, que la Biblia sea abierta, que yo pueda verla, que yo pueda leerla. Si estoy sosteniendo una linterna, esta es la dura lección, ¿verdad?,
mencionan acá que tuvieron que aprender. Si estoy sosteniendo una linterna y estoy con ganas de más luz en el camino, ¿cómo puedo obtener más luz en el camino? Tengo que dar el siguiente paso. Si usted no da un siguiente paso, usted no va a ver más luz en el camino. Pero llevemos esto a la palabra. Si usted no sigue aprendiendo de la palabra, si usted no permite que ella le ilumine, entonces la linterna va a alumbrar solo aquí. No va a ver más allá. Usted necesita seguir dando pasos en ella. Necesita seguir aprendiendo. Porque, vea, en la vida, todo lo que usted experimente va a requerir luz. Va a requerir la luz de ella. Sea el escenario que usted viva. Sea en sus hijos, porque a veces los papás no saben quizás cómo manejar la situación con sus hijos. La palabra es una lámpara en ese momento. Sea en el matrimonio, los que estamos casados y estamos empezando. ¿Sabe todo lo que hemos tenido que aprender mi esposo y yo en apenas 5 meses? Y la única forma que hemos encontrado es pidiéndole a Dios sabiduría, pidiéndole a Dios que nos ayude y leyendo su palabra. Es la única forma en la que usted puede vivir cada área de su vida de una forma distinta. Pida a Dios su luz, pero usted tiene que acercarse a esa luz, tiene que leer la luz. ¿Sí me entiende, hermano? Tiene que leer la luz, tiene que buscarla. Vamos a leer Salmos 119, versículo 18. Vea esto tan maravilloso. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Este salmo dice muchas cosas importantes acerca de que la palabra es luz. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. De hecho, creo que este es el versículo que se pide memorizar en esta serie, en este capítulo. Que abramos nuestros ojos, que pidamos al Señor que abra nuestros ojos para que contemplemos las maravillas de su ley. Cuando dice ley es un sinónimo, ¿verdad?, de estatutos, de la palabra de Dios, de lo que está contenido en ella. De eso se trata, de que podamos abrir los ojos y entender lo que está contenido en la palabra de Dios. Vamos a la sexta manera en la que Dios cambia mi vida con su palabra. La que acabamos de ver anteriormente es que la palabra tiene el poder de iluminar nuestra mente, ¿verdad?, de mostrarnos un mejor camino. Y la siguiente es que eleva mi estado de ánimo. Puede apuntarla. Levantando mi estado de ánimo. Y aquí, ¿verdad?, creo que muchos de nosotros hemos estado desanimados. Hemos estado pasando por situaciones un poco difíciles. Pero vamos a leer Romanos 15:4. Dice así: de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Fíjese algo importante en este versículo. ¿Cuál es la palabra que a mí me llama la atención de este versículo? A fin de que, alentados por las Escrituras. Nosotros recibimos aliento, recibimos ánimo a través de las Escrituras. Y aquí quiero contar una experiencia para que usted entienda un poco, ¿verdad?, digamos por una experiencia, valga la redundancia, porque el poder de la palabra también nos alienta. ¿Alguno escuchó o vino? Estoy segura que sí, pero no sé si alguno recuerda cuando estuvimos en esta serie que era cómo enfrentar, vamos a ver, cómo superar lo que estamos pasando. ¿Alguien lo recuerda? Sí lo recordamos, hermanos. ¿Cómo superar lo que estamos pasando? Que una de esas series vimos, ¿verdad?, cuando tenemos pérdidas, cuando hay momentos donde, por ejemplo, uno de nuestros familiares muere, o cuando quizás el negocio que íbamos a hacer no salió y se afectó. Para mí esa fue una de las series más importantes que yo he visto o he aprendido acá en la iglesia, porque justo un domingo, recuerdo que el pastor mencionó, el día malo está cerca. A cualquiera le puede llegar el día malo, ¿verdad? Puede que algunos lo estén viviendo, puede que alguno lo viva en los próximos días, o ya salió del día malo. Y yo me quedé meditando en eso, en el día malo, el día malo, el día malo. ¡Qué fuerte!
Y todavía me acuerdo de ese día. Y un martes por la mañana me escribió mi hermana y me dijo que uno de nuestros familiares tan amados había muerto. Era un joven de 19 años. Y yo sentí como si todo se me hubiese derrumbado. ¿Y sabe qué fue lo que a mí me levantó? Esto, la palabra de Dios. Yo no sé si usted ha experimentado algo así, pero a mí no me consuela, y con todo respeto, no me consuela escuchar a alguien decirme, ¿todo está bien, Jenny? No. A mí me consoló la palabra del Señor. Yo sí le voy a decir algo honestamente, y lo comprendí en esa serie, cuando decía el pastor que podíamos también decirle a Dios, Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué permitió esto? No está mal que usted se lo pregunte a Dios, porque digamos, no critico a Dios, pero sí le pido, Dios, ayúdame a entender por qué pasó esto. Pero entendí que yo podía hacerlo, que podía preguntarle a Dios por qué. Entendí que Dios tenía un propósito en esa situación. Entendí que Dios tenía el control de la vida de mi primo y que nadie podía amarlo más que Él. Yo no podía amarlo como lo ama Dios. Entendí todas esas cosas. Pero ¿sabe por qué las entendí? Porque yo abrí mis oídos para escuchar la palabra de Dios. Porque le permití a esa palabra que diera un fruto en mi vida. Porque yo la necesitaba. Yo necesitaba que Dios consolara mi vida. Yo necesitaba que Dios me dijera, esto pasó por esto y tenga paz. Ojo, hermano, no significa que todavía no me duele. Créame. Ha sido una de las pruebas más difíciles que uno puede experimentar, más estando lejos. Pero lo que a mí me consoló fue escuchar, fue leer, fue meditar en su palabra. Y ese es el poder que tiene la palabra. No es un poder que usted simplemente viene un domingo, escucha y se va. Es un poder que realmente, si usted abre su corazón, puede cambiarlo. Es un poder que realmente puede dar un fruto en su vida si usted realmente abre la puerta de su corazón. Es un poder que nos consuela cuando no entendemos un porqué, cuando no entendemos qué pasó. Ese es el poder de la palabra de Dios. Ese es el poder que ella tiene para darnos ánimo. Y no significa que ánimo, ¿verdad?, es volver a reír, es volver a estar así todo feliz, pero es al menos poder sobrellevar la situación, poder respirar. Ese es el poder que tiene la palabra del Señor. Leamos Salmo 119, 114. Este salmo dice algo muy bonito. Tú eres mi refugio y mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. Mi esperanza. ¿Sabe lo que yo guardé a través de esas prédicas? Que mi esperanza era volver a verlo. Pero allá arriba. Esa es mi esperanza. ¿Y cómo guardo yo esa esperanza? Porque confío en la palabra del Señor. Porque sé que esa palabra es cierta y que es verdad. Tú eres mi refugio y mi escudo. Tu palabra es la fuente de mi esperanza. Ese es el poder que tiene la palabra del Señor, ser su refugio. Yo sé lo que es ser una persona refugiada. Sé lo que es que personas huyan de sus países. Y que esta palabra diga que ella es nuestro refugio, hermano, es una protección total. Es donde usted puede estar en confianza, donde usted se siente que nadie le puede hacer un daño, porque usted está en ese refugio, en la protección de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la intención de darte esperanza, si estás desalentado y has perdido el rumbo. Esto me dice una cosa, tú no estás realmente en este libro si no has vivido en esperanza. Porque si tuviésemos
digamos, el conocimiento de la palabra de Dios, pues podríamos tener la confianza, ¿verdad?, de que cada prueba que vivamos, Dios tiene el control de ella y no nos desanimaríamos. Pero la verdad es que yo digo, somos humanos y todos vivimos una situación difícil en nuestras vidas. Pero cuando vengan esos momentos, o como lo que le menciono, cuando venga ese día malo, es bueno que usted recuerde que la palabra de Dios tiene el poder para darle el ánimo que usted necesita. Vamos con el último punto. Liberando mi potencial. ¿Cómo me cambia la palabra de Dios? Liberando mi potencial. Usted sabe que cada uno de nosotros tiene un potencial. Tiene algo que dar. Tiene algo, tiene aptitudes, tiene cualidades que son útiles para la obra de Dios. De eso estoy segura. De hecho, conozco a alguien que decía que la iglesia fue lo que le ayudó para poder expresarse mejor, porque era tan tímido y tan reservado que no podía expresarse. Le costaba expresarse en el colegio. Pero el venir a la iglesia, el congregarse, el sentir que estoy en una familia, le ayudó a expresarse mejor y a sacar ese potencial que quizás estaba escondido en él. Y eso es lo que también, ¿verdad?, es la intención de este punto, liberando su potencial. Vamos a leer Juan 8, 31, 32. Entonces Jesús, Juan 8, 31, 32, dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esto era lo que Jesús le decía a los judíos que habían creído en él. Volvamos a leerlo. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es lo que la palabra del Señor quiere hacer en nuestras vidas, hacernos libres. Libres hasta de nuestras limitaciones, ¿verdad? Pero a veces las limitaciones están aquí. Y Dios quiere que usted explote todo eso que usted puede dar. Que usted puede dar. ¿Y sabe qué pasa? Que si usted puede mostrar eso que usted tiene, muchas personas pueden llegar a conocer al Señor. Pero si usted no confía, ¿verdad?, en que la palabra de Dios ha hecho un cambio en usted, que realmente usted es una persona, es un embajador de Dios, pues todo eso, ¿verdad?, no se va a mostrar. Y la palabra quiere que usted entienda que usted tiene la confianza. Usted fue llamado a ser libre y tiene la confianza de enseñarle eso a los demás. Entonces, en resumen, ¿te gustaría tener tu vida renovada después de que se vino abajo? Tu culpa erradicada por todo lo que has hecho mal, tu fe activada por lo que tendrás más confianza y valor, tu crecimiento estimulado por todo lo que te convertirás en todo lo que estás destinado a hacer, tu mente iluminada para que puedas tomar decisiones acertadas, tu estado de ánimo elevado por lo que no estás deprimido y tu potencial liberado. ¿Hay alguien interesado en estas cosas? En todos los puntos que vimos. ¿Hay alguien interesado en esta mañana? Amén. ¿Hay alguien interesado en que la Biblia pueda cambiarlo? Aún hay cosas en mí que yo tengo que cambiar, hermanos. Aún hay cosas, la palabra es tan viva que cada vez que usted lee, usted aprende algo. Hasta del mismo versículo, en Corintios, fue ahí que una noche estuvimos leyendo mi esposo y yo, y decía algo tan interesante como el hecho de que una persona que da golpes al aire se cansa más. No sé si lo he leído en algún momento cuando Pablo habla de esto. Y eso, solamente el escuchar esa frase fue para mí como Dios nos dice, ¿verdad? Que no se trata de que demos golpes al aire, sino que demos movimientos con seguridad, que vivamos la palabra con seguridad, que tomemos las decisiones con seguridad. Entonces, todos estos puntos que vimos ameritan que usted haga 3 cosas y vamos a verlas rápidamente. Primero, para que yo pueda obtener todos esos cambios que mencionamos, necesito primero aprender la palabra de Dios. Para que usted pueda cambiar, para que usted pueda ser iluminado, para que usted pueda tener una mente renovada, para que pueda tener una nueva vida, para que usted pueda
recibir consuelo cuando, digamos, ha pasado situaciones difíciles, necesita aprender la palabra de Dios. Tengo que aprenderla. No se puede hacer algo que nunca has aprendido. Jesús dice en Marcos 12:24, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras. Eso lo dice el Señor. Se lo dice a todas las personas que están allí. Para que podamos ser cambiados, necesitamos conocer las Escrituras. No va a haber un cambio en su vida, no va a haber ninguna de estas situaciones que mencionamos si no aprendemos la palabra del Señor. No conocen las Escrituras. Es la consecuencia de que muchos fariseos intentaran ver, ¿verdad?, qué trampa hacer para que el Señor cayera, pero realmente ninguna funcionó. Pero era porque el Señor que tenía dominaba las Escrituras. Y por nosotros quizás no saber todo lo que está en la Biblia, es que a veces vivimos situaciones tan difíciles. Es que a veces nos equivocamos porque no la conocemos. Quizás lo que pensamos que es nuestro problema realmente no es un problema, sino es nuestra actitud ante ese problema. El problema no es la circunstancia, el problema es tu respuesta. La razón por la que estamos en tantos problemas es que no sabemos cómo responder correctamente a ellos. Por lo tanto, sueles hacer lo contrario de lo que debes hacer. Y hay un proverbio que es el 14:12. Vamos a ver si lo tenemos. Proverbios 14:12. No está. Pero este proverbio, si lo puede buscar en su Biblia, dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Eso es lo que pasa cuando no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, que creemos que este camino es correcto, que esta decisión es correcta, pero ni siquiera fue consultada a Dios. Entonces imaginamos que nos va a ir bien, pero dice el proverbio: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque no hay luz, porque no está la palabra de Dios allí. ¿Y sabe qué es lo que naturalmente hace el hombre cuando algo malo le pasa? Cuando alguien le golpea, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente, aquí ya vamos a seguir terminando. ¿Qué es lo que hace naturalmente una persona cuando la golpea a otra? Esa es la respuesta. Es una máxima de experiencia. Lo que hace es devolver el golpe. Pero ¿sabe que la palabra dice que eso no está bien? ¿Qué es lo que dice la palabra? Que tenemos que amar hasta a nuestros enemigos. Eso no parece tan lógico, ¿verdad? Pero la palabra hay que aprenderla, porque la palabra dice: amad a vuestros enemigos. Es más fácil amar a los que me aman, pero el Señor dice: amad a vuestros enemigos, amad a aquel que se porte mal con usted. Por eso es necesario aprender la palabra, porque ella es la que va a solucionar hasta nuestros problemas. Amad, dice el Señor, a todos. Esta es una frase muy interesante. Exactamente lo contrario de la naturaleza humana es generalmente lo que Dios quiere que hagas. Dios no quiere que respondas como responderías si fuese simplemente un humano que no conoce la palabra. Dios quiere que respondas de forma distinta, pero necesitas conocer la palabra de Dios. Vamos al siguiente punto. ¿Cómo obtengo estos beneficios? Escriba: aceptándola como mi autoridad. Aceptándola como mi autoridad. ¿A quién estoy aceptando? A la palabra de Dios. Si yo la acepto como mi autoridad, ¿verdad?, voy a entender y voy a aceptar cosas que quizás digo: esto no es lógico. No es lógico que me digan que ame a mi prójimo, que ame, a mis enemigos. Pero yo acepto a la Biblia como mi autoridad. Entonces asumo que todas las recomendaciones, asumo que todos los estatutos, asumo que todos los mandamientos que están en ella, yo debo cumplirlos. Eso es lo que yo acepto como mi autoridad. Usted no se va a rebelar, ¿verdad?, contra la autoridad, por ejemplo, de un policía, ¿verdad que no? ¿Porque qué? Va a recibir una sanción. Y lo que Dios le dice es que voluntariamente acepte a su palabra como su autoridad. ¿Por qué?
porque le va a ir bien en la vida. Dios por algo le dio estos estatutos a su pueblo. No se los dio para que ellos simplemente cumpliesen las normas que estaban, no. Dios sabía lo bueno y lo bueno que iba a hacer que ellos cumpliesen su palabra. En Levíticos, hermanos, el Señor le dice, cumplan estos versículos y no van a conocer la muerte. ¿Sabe qué? Ninguno pudo hacerlo. Nadie pudo obedecer la palabra de Dios, y por eso solamente Jesús pudo cumplirlos y no conoció muerte, porque Él sí cumplió la palabra de Dios, porque Él consideró a la Biblia, a la palabra, o el contenido bíblico que había en ese momento como su autoridad, y por eso cumplió el propósito que Dios le había dicho. Entonces Dios también nos pide a nosotros que cumplamos con su palabra y que la consideremos nuestra autoridad. Primera de Tesalonicenses 2:13 nos dice: así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. No es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Tienes que creer en esto para que Dios trabaje en tu vida. Tienes que creer que la palabra de Dios es tu autoridad. El último punto, actuando en ella. Escriba, ¿cómo obtengo estos beneficios? Todos los que hablamos en la mañana de hoy. El último es actuando en ella. Y veamos Juan 13:17. Dice, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá. ¿Por qué? Leamos esto juntos. Ya vamos a ir terminando. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá. ¿Por qué? No los escuché, hermanos. ¿Por qué? Por hacerlas. No es saberlas. No es escribirlas. Es por hacerlas. No es que yo simplemente lo leí, es hacerla. Es que realmente usted viva en ellas. Será bendecido por las partes de la Biblia que haces, no por la que sepas. Voy a poner este mismo ejemplo. No vas a ser bendecido por saber que tienes que perdonar a tus enemigos o que los tienes que amar. Vas a ser bendecido si lo haces realmente. Si ese dolor, si ese resentimiento sale de tu corazón. Si eres libre de eso se trata. Se trata de que realmente yo actúe en ella. Cuando lo hago, ¿sabes qué pasa? Tu vida es renovada, tu sentido de culpabilidad es erradicado, tu estado de ánimo es elevado, tu fe se activa, tu crecimiento espiritual es estimulado y sigues creciendo y creciendo. Tu potencial es liberado. Todas estas cosas suceden cuando tengo la oportunidad de aprender, de aceptar y actuar conforme a la Biblia. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a estar orando en esta mañana. Hermanos, es importante que conozcamos la palabra de Dios. Es importante que saquemos un tiempo diario para leerla, para meditar en ella. Créame, es importante. Apréndala, conózcala, acéptela y actúe en ella. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, hemos aprendido lo importante que es conocer tu palabra, vivir a través de ella, memorizarla, Señor, meditarla, porque vamos a obtener luz, porque vamos a tener consolación, Señor, a través de ella, porque vas a darnos una nueva vida. Ayúdanos, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que están en esta mañana, para que nuestro conocimiento, Señor, sea renovado a través de tu palabra, para que nuestras acciones sean renovadas a través de tu palabra, Señor, para que no seamos oidores olvidadizos, sino que nos hagamos hacedores de tu palabra, Señor, que ella realmente sea esa semilla que dé fruto, Señor, en nuestras vidas. Te pido por cada uno de mis hermanos, te pido por mí, que nos ayudes, Señor, a tener la humildad, a tener la disciplina, Señor, de buscarte diariamente a través de ella.
Padre, te pido en esta mañana que nos ayudes, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de ellos. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén.